Hola, soy Dorothy y estás en Dinero en Primera Persona, un espacio donde mujeres de diferentes edades, ocupaciones y procedencias hablan sobre su experiencia con el dinero. Tal vez te veas reflejada en ellas o, gracias a ellas, descubras nuevas posibilidades en tu relación con el dinero. Hoy estoy con Ana. Ana, gracias por estar en Dinero en Primera Persona, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Ana, ¿qué te parece si te presentas y empezamos? Bueno, mi nombre es Ana, soy gestora administrativa. El trabajar en este sector pues me viene de cuna, digamos, porque mis padres tienen una asesoría y yo desde que casi tengo uso de razón, pues ya escuchaba hablar de gestiones. Así que trabajé por cuenta ajena en el sector y decidí emprender por mi cuenta cuando tenía 23 años en el sector. Llevo más de 10 años y nada, ahora mismo tengo mi despacho con persona empleada y pues también soy la directora financiera de una micropyme que se dedica al sector TIC. Y aquí estoy. La relación entonces que tienes con el dinero, ¿cómo dirías que es? Ahora mismo la relación que tengo con el dinero, digamos que es amistosa, porque debido a diversas experiencias y pese a decir que mi formación teórica es la licenciatura en Administración de Empresas, es decir, he tenido formación teórica relacionada con el dinero, sí que es cierto que cuanto más he aprendido sobre el dinero ha sido a través de experiencias, tanto profesionales como personales. Y entonces, a día de hoy puedo decir que es amistosa y que he cumplido y digo, pero el dinero es una variable flujo. Con variable flujo quiero decir, tienes una cantidad de dinero en un determinado tiempo y desde mi punto de vista, eh, no debemos tener miedo a poder realizar a veces algún tipo de operaciones o de actividades. No quiero decir que la gente sea que actúe con riesgo, ¿no? Es decir, siempre con cabeza, pero que no nos podemos hundir porque en un determinado periodo de tiempo estemos mejor o peor económicamente. Porque no nos debemos olvidar que el dinero es una variable de flujo y así mismo que entra, así mismo que sale, pero vuelve a entrar. Entonces, bueno, así es mi relación con el dinero. ¿Podrías dar un ejemplo personal y un ejemplo tal vez de que tú hayas podido observar de manera cercana? A nivel personal me gustaría indicar dos cuestiones. La primera es que no debe olvidarse, como acabo de decir, que es una variable flujo. Y la segunda, que en la sociedad y actualmente también mucha gente, ¿vale? Alrededor toma el dinero como poder. Es decir, quien tiene dinero tiene poder. Experiencia personal que me ha pasado, pues yo tenía una relación personal y decidí finalizar esa relación. Estaba iniciando mi proyecto empresarial y pues esa persona me dijo, ¿qué vas a hacer tú ahora mismo sola? Porque sabía que estaba iniciando un proyecto empresarial. ¿Qué vas a hacer tú ahora mismo sola? Con el alquiler que lo tienes que pagar tú sola, bueno, con todos los gastos sola, ¿no? Entonces le dije que ese era mi problema, no el suyo. ¿Por qué digo esto? Porque es que de esto hace unos años, pero no hace tanto tiempo, ¿vale? Y en el día a día de personas a mi alrededor sigo viendo que se utiliza la variable dinero como poder. Entonces, me gustaría lanzar un mensaje, sobre todo desde mi punto de vista, las mujeres seguimos teniendo como una representación un poco, bueno, no se ve lo que he visto y lo que he vivido, un empresario hombre que una empresaria mujer, ¿vale? Mm. Aunque yo no lo sienta así. Entonces no debemos olvidar que el poder lo tenemos nosotros mismos y que el dinero es una variable más. O sea, quiero recalcar esto, o sea, es decir, que no nos sintamos inferiores porque otra persona tenga el dinero. Interesantísimo y valioso, y gracias por decirlo, porque estás hablando
desde tu experiencia y como te has presentado, sabemos que te dedicas a pues, gestión financiera justamente. Sí, sí. ¿Podrías dar ejemplos, tal vez que hayas visto, de asociando a este tema del poder, cómo podría ser la tendencia, orientación de cómo llevar el dinero? Si tú has observado diferencias entre una mujer que está emprendiendo y un hombre que está emprendiendo en temas de dinero. En cuestiones que me tengo encontrado, hablo a nivel general, siempre hay casos particulares, ¿vale? Y también me he sentido muy bien valorada siendo mujer, o sea, no. Pero sí es cierto que en algunos negocios y en algunas reuniones empresariales me ha ocurrido que como que se le daba más importancia a la valoración. Estábamos diciendo lo mismo, incluso el hombre estaba equivocado, se le daba más valor a lo que el hombre decía y con ello su asesoramiento y con ello su retribución, ¿vale? Hablo, o sea, es decir, casos que me tengo encontrado. No es que todos los casos sean así, pero digamos que me tengo encontrado con situaciones que por el mero hecho de que el asesoramiento lo estuviera haciendo un hombre, independientemente de lo que estuviera diciendo o que estuviera diciendo lo que yo estaba comentando, pero en otras palabras, se le daba más valor a nivel emocional, es decir, como que la gente lo asumía mejor y con ello decía, ay, que bien, que buen este asesoramiento, esta persona se merece tanto. Sí, es cierto que me tengo encontrado, es decir, con otras situaciones en las que con independencia, si fuera hombre o mujer, la empresa lo que valoraba es al profesional, ¿vale? También me tengo encontrado con eso. Pero sí que es cierto que me tengo encontrado también la otra vertiente. Recalquemos que estamos hablando en enero de 2024 Sí. y que estas experiencias las puedes haber vivido hace cierto tiempo, pero me imagino que hace menos de 10 años. Sí, y mucho menos de 10 años también, sí, 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 sí. Y 2 años también. Y 2 años, de Sí, acuerdo. sí. Es decir que, pues, como diríamos, hay oportunidades de mejora. Sí, claro que hay oportunidades de mejora y espero que se siga mejorando. Yo creo que para eso es muy importante que defendamos nuestro lugar. ¿Cómo lo defiendes, Ana, tú? Yo lo defiendo, como decía CNAR, es decir, el poder está en nosotros, ¿vale? Es decir, el poder está en nosotros, en nosotras. Yo nunca me he sentido inferior por el hecho de ser mujer. Si he tenido que defender un criterio, lo he defendido como profesional. Si alguien me ha intentado callar, ¿no?, en una reunión o tal, con educación, siempre he defendido mi postura. Y entonces, es decir, que no nos minoren, o sea, si estamos en una reunión y se comentan determinadas cuestiones, que no nos vengamos abajo. Es decir, el poder está en nosotras, que nosotros creamos en nosotras como profesionales y defendamos eso. Es decir, que no nos hagamos pequeños, que no nos hagamos pequeñas. ¿Y cómo es el tema tuyo de dedicarte a temas que tienen que ver con dinero y a la misma vez haber emprendido tú y haber, pues, trabajado de pasar de cuenta ajena a hacerlo por tu cuenta y llegar a tener a día de hoy una persona que estás empleando? ¿Cómo ha sido ese recorrido en términos, vamos a decirlo, de lo que estamos asociando a dinero, Sí. que tú estás contando, que has visto? Pues como empecé la entrevista, el dinero es una variable de flujo. ¿Por qué digo esto? Porque el camino no ha sido duro, ha sido más que duro. Inicias un proyecto de emprendimiento. No debemos olvidar que los proyectos de emprendimiento son proyectos de inversión. Es muy importante recordar que un proyecto de emprendimiento es un proyecto de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú vas a desembolsar pues una cantidad de dinero
vas a estar invirtiendo una cantidad de dinero que, oye, si el primer día que inicias empiezas a tener beneficio, estupendo. Pero puede pasar que no sea así. Entonces debes tener una previsión y valorar la rentabilidad de ese proyecto empresarial, porque es un proyecto de inversión. Si lo miramos como algo que tengo que sacar beneficio en muy corto plazo o no lo programamos ni planificamos, pues nos podemos llevar sustos. Entonces, lo planteé como un proyecto de inversión. Por mucho que estimes y planifiques, pueden suceder cosas que te hagan desestabilizar un poco, ¿vale? Como a mí me pasó. Yo a los 4 años de emprender estaba en un momento muy, vamos, digamos como en la cresta de la ola, muy bien reconocida, facturando un montón y por una circunstancia la gente me decía, no, se conoce realmente los proyectos, tienes mucho éxito, pero aprendes de los fracasos. Y yo decía, me daba un poco de respeto, pero decía, ¿cuándo? Es decir, no lo veo, o sea, lo entiendo, me lo han dicho, lo he aprendido, lo he estudiado, pero es que yo estoy estupendamente. Bueno, pues me vino una situación de un revés muy importante y todo eso que había conseguido, no todo, porque sí que la evaluación como profesional estaba, pero digamos que una situación que a nivel económico-monetario fue en picado. Y en ese momento tuve que tomar decisiones y decidir si seguir invirtiendo en el proyecto empresarial o no. Decidí seguir invirtiendo y continué con el proyecto y bueno, y creciendo, ¿vale? Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque pueden pasar situaciones en la vida, a nivel personal y a nivel profesional, que a lo mejor estás en una situación económica muy cómoda, pero a lo mejor el día de mañana, por lo que sea, no estás aquí. Estás aquí. Pero o sea, la economía tiene sus ciclos. Sigo insistiendo de verdad en que el dinero es una variable flujo y hay que tener fuerzas y recordar y mucha lucha de qué es flujo. Y así como se ha ido, el dinero es que vuelve a venir, vuelve a venir. Y hoy en día puedo tener momentos de más y menos potencia económica, pero ya no me asusta o ya no me choca como aquella vez que, vamos, aquella primera vez fue muy difícil, muy complicada. Y digamos, entiendo que sí que se hizo realidad lo que te decían, que aprendes de esos reveses, de esos contratiempos grandes en términos de aprender. Y puedo imaginar que ahora con esa, digamos, esa experiencia tienes mayor capacidad de tratar de prever algunas cosas. Sí, efectivamente. Bueno, pues como bien dices, aprendí que existen éxitos y fracasos, que no todo es súper bonito, pero tampoco es todo lo contrario, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Las malas experiencias o las más desagradables se viven y son malas. Yo considero que a la larga, a medio y largo plazo, no es malo. ¿Qué ocurre? De esas experiencias tenemos que sacar un aprendizaje. Y ese aprendizaje que he sacado me ha permitido no solo a prever situaciones, sino quizás a no tomar determinadas decisiones. Es decir, ya no solo a efectos de previsión, sino a efectos de decisión de, pues mira, quiero esto, pero como mucho hasta aquí. Y si hasta aquí no se puede, me quedo aquí. No sé si me explico. Es decir, no solo a efecto de previsión, sino a efecto de decisión. Porque también es eso, es decir, claro, cuando nos está pasando algo, estamos viviendo una mala experiencia y
y al final, cuando se vive malas experiencias también con el dinero, o sea, es que el dinero lo usamos para... El dinero no da la felicidad, pero con el dinero comes. No sé si comes, pagas tu casa, ya sea un alquiler, ya sea tu hipoteca, con lo cual el dinero no da la felicidad, pero necesito dinero para comer, necesito dinero para vivir, con lo cual si tienes algún problema con el dinero, al final tu cabeza no para, ¿no? Y entonces, si estás viviendo una mala experiencia, en ese momento da igual lo que te digan, que te sientes mal. Pero sí es cierto que yo lo que traslado es, yo he pasado por una muy mala experiencia, yo lo he pasado muy mal, yo puedo entender a una persona, no todos tenemos las mismas situaciones, ¿vale? Cada persona con sus situaciones, pero quisiera hacer un mensaje, es decir, ese es el momento actual, no estás bien, pero de lo que estás pasando sacarás un aprendizaje. O sea, mi consejo es que de ahí aprendas para que no vuelva a suceder, ¿no? Y de verdad que lo que yo traslado es que yo sí que he cogido aprendizajes y ya te digo, no solo me ha ayudado a prevenir, sino a tomar o no determinadas decisiones. Y con eso, digamos que la relación a nivel con el dinero me siento más cómoda. Y a nivel personal, ¿tú te consideras ahorradora? ¿Te consideras gastadora? ¿Ninguna de las dos? El tema de, pues eso, de ahorrar, de invertir a nivel personal, más allá de tu ámbito profesional. No hace falta que si no quieres no digas demasiados detalles, pero ¿qué puedes decir cómo eres tú a nivel personal en términos de tu economía personal? A efectos de mi economía personal, soy una persona ahorradora. No gasto todo lo que tengo, ¿vale? Soy una persona ahorradora porque al dinero también hay que sacarle rentabilidad. Y desde mi punto de vista, si no hay una parte, aunque sea pequeña, ahorradora, vas a estar todos los días de tu vida con ahora tengo que ganar esto para gastar esto, porque de verdad no podemos olvidar que por muy asegurado que tengas tu puesto de trabajo, por ejemplo, mañana puede ser distinto. Entonces, en función de tu nivel de ingresos, habrá gente que podrá ahorrar más, gente podrá ahorrar menos. También, es decir, hay personas que a día de hoy pueden ahorrar muchísimo menos que cualquier otra, porque pues, sus condiciones salariales o de vida, o porque pues, que tengo que ayudar a un familiar, tengo que mandar dinero, lo que sea, son distintas, ¿vale? Pero sí es cierto que si estamos durante toda la vida gastando todo lo que tenemos, vamos, desde mi punto de vista, se va a estar siempre con una situación de agobio con el dinero. Mientras que si hay una parte que ahorras, pues ya sea porque la inviertes y le sacas rentabilidad, o bueno, también voy a ahorrar aquí por si mañana tengo un revés, pues poder tirar de ese ahorro y poder tomar decisiones en ese momento pues más calmadas y no, vamos, y no estar ahí agobiados. Por eso, desde mi punto de vista, sí es bueno tener una parte de ahorro. Y por eso yo, pues, ahorro. Hablando del ahorro genérico, tú, por ejemplo, ¿eres practicante de lo que se llama el tener un colchón o piensas en un ahorro genérico sin ponerles nombres ni apellidos? Pienso en un ahorro colchón y en un ahorro inversión. ¿Tú ves la inversión como una forma de ahorro? Veo dependiendo es decir, si hay, desde mi punto de vista, depende el nivel de riesgo que tú quieras ejecutar con las inversiones. Hay personas que invierten todo su dinero, o sea, todo el dinero que tienen para invertir pues, en activos de mucho riesgo, en determinados tipos de acciones. Entonces ahí puedes tener problemas. Pero sí, veo la inversión como una forma de ahorro, siempre y cuando, bueno, hay que tener cuidado en dónde se realizan esas inversiones, que puedes destinar parte de tu dinero a inversión completamente variable, pero
yo no destinaría mi porcentaje de ahorro que puedo dedicar a una inversión completamente de alto riesgo, por mucha rentabilidad que tenga, ¿vale? Sino que elegiría un porcentaje pequeño. Pero sí es cierto que un porcentaje de mi ahorro sí que lo invierto porque es una forma no solo de ahorrar, sino de generar rentabilidad sobre ese dinero. Ujú. Las mujeres que te rodean, y que no necesariamente se dedican a nivel profesional como tú, a gestionar, finanzas, ¿cómo llevan el tema del dinero? ¿Hay algo que a ti te llame la atención? Gente de, digamos, sí, más o menos tu rango de edad. Puedo decir, o sea, me relaciono con distintos tipos de personas, con distintos tipos de, digamos, de perfil relacionado con el dinero. Hay gente más ahorradora, hay gente más que gasta más, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, he de decir, y no solo a nivel de edad, porque digamos en la gente en general, incluso la gente que me viene a preguntar, me sorprende muchísimo el concepto que tienen de, pues, de una financiación, por ejemplo, ¿vale? Es decir, voy a financiar con un préstamo a largo plazo, ¿vale? Unas vacaciones de una semana. Y además es un mensaje que me gustaría trasladar, porque ya te comento, en mi alrededor hay gente más ahorrativa o menos, ¿vale? Aunque gaste mucho, que no tienen miedo con el dinero, o sea, gasto, pero no tengo miedo. Pero sí es cierto que sí que veo mucho el tema de pido un préstamo a 2 o 3 años para unas vacaciones de una semana, por ejemplo. El plazo de financiación debe estar relacionado con el plazo de rendimiento de inversión que eso te va a generar. Para mí, financiar a 2 o 3 años un viaje de una semana, hablando en términos financieros, no lo veo una inversión razonable. Ujú. ¿Tú aconsejarías cambiar de destino de viaje, ir a un viaje que no haya necesidad de un préstamo a tan largo plazo? Correcto. Yo, por ejemplo, si desde mi punto de vista, si no tienes, que después la gente haga lo que quiera, pero es que si no tienes ese dinero para irte una semana y tienes que pedir un préstamo a 2 años, por ejemplo, para irte a ese viaje. Otra cosa es, por ejemplo, que tengas ese dinero, que te haga un préstamo de 12 meses sin intereses y tú decidas financiarte con ese préstamo e invertir ese dinero, ese préstamo en otras cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces hay que los préstamos, o sea, tienen sus intereses, ¿no? Pero si no tienes ese, si es porque no tienes ese dinero, pues escoge otro lugar, escoge otro destino. Yo daría otra opción. Otra cosa, ya te digo, es, no me van a financiar, imagínate, a 12 meses sin intereses y entonces yo voy a aprovechar que pago algo sin intereses, porque eso es rentabilidad financiera, ¿vale? Pago algo sin intereses y entonces decido utilizar ese dinero en otras cosas, ¿vale? Ahí sí. Pero ante un préstamo con intereses o con una comisión de apertura que me están dando para un viaje de una semana, no lo veo. Perdona que te interrumpa, Ana, Sí. para que quienes nos estén escuchando y tal vez no dominen los detalles técnicos de las Uh-huh. financiaciones, ¿puedes contar brevemente así por qué no sería la mejor de las decisiones? ¿Qué consecuencias traería el tener que pagar 2, 3 años un préstamo por un viaje que hiciste de una semana? A ver, para decirlo de una forma que pueda ser entendible, y dime a ver si, pues que, por ejemplo, que para un viaje de una semana, que a lo mejor, imagínate, cuesta 3.000 euros, eh, no tienes 3.000 euros y por eso pides un préstamo y por no tener 3.000 euros acabas pagando 5.000 por en ese momento no tener ese dinero, acabas pagando
5.000 en algo que has disfrutado una semana. Vas a estar pagando durante 2 años algo que has disfrutado una semana. Para mí, la financiación y periodo de disfrute de ese bien o servicio que decidas invertir debe ser acorde. De acuerdo, así yo creo que quienes te vayan a escuchar pues se Sí, van a hacer una sí, idea más sí. concreta de lo que estás Sí. comentando. Otra cosa que me gustaría comentar hilando sobre esto, si me permites, es, por ejemplo, relacionado con las hipotecas. Porque me llega a veces la pregunta, ¿no?, de la persona X que me dice: Ana, mírame ahí a ver cuánta hipoteca me puede dar el banco. A ver, ¿cómo que cuánta hipoteca te puede dar el banco? Desde mi punto de vista, primero tendrías que preguntarte primero, es decir, por qué vas a comprar, ¿no? Pero una vez tomada la decisión de compra, ¿cuánta cuota de hipoteca me voy a poder permitir pagar? Independientemente de la hipoteca que el banco me concediese. Y dentro de los baremos que yo puedo pagar, ahí sí que miro la hipoteca que el banco me puede conceder, ¿vale? Pero es que lo que me llega a mí no es, porque no me importaría hacer estudios de liquidez simples, ¿no? De la persona de gano esto, pues en comida esto, en ocio esto otro, pero lo que me llega más es, mírame ahí a ver cuánta hipoteca me puede llegar a la del banco. A ver, no. ¿Cuánta hipoteca te puedes permitir pagar? No debemos olvidar que las hipotecas son préstamos a bien largo plazo. Y antes de preguntarnos cuánto nos daría el banco, cuánto podríamos permitirnos pagar. Si tuvieras que dar como un par de recomendaciones desde tu experiencia y conocimiento técnico a nivel profesional, ¿qué dirías que son los básicos para que te vaya medianamente bien? Has comentado lo de tener un ahorro, has comentado lo de, fíjate, cuando vayas a financiar algo, pedir un préstamo, ya sea para irte de viaje o sea otro tipo de préstamo que es la hipoteca, fíjate tu capacidad de pago o Sí. el tiempo, si va a valer la pena, pues esa semana versus pagar un 40% más de lo que te costó el viaje. Habría así como los indispensables. Sí, bueno, además de esas conclusiones que has realizado y de alguna forma está relacionado, es conocer la diferencia entre un gasto y una inversión. Un gasto es un dinero que sale de tu cuenta bancaria y que se consume casi en el momento, ¿no? Es decir, pues me compro un bolígrafo, para que lo entendamos así, ¿no? Eso es un gasto. Y una inversión es un dinero que se va a desembolsar para obtener una rentabilidad o para que tengas un bien por un determinado tiempo. Pero no debemos de ver esa salida de dinero, debemos de verlo como una salida de dinero, pero no como una minoración en ti, como un gasto, porque tú compras, por ejemplo, una casa y la casa no la gastas, salvo que la destruyas o haya un terremoto y se caiga a pedazos, se destruya a pedazos. La casa desembolsas una cantidad de dinero por un bien que vas a tener o vas a alquilar o lo que sea por un periodo determinado de tiempo. Con lo cual, la diferencia entre gasto e inversión. La diferencia sobre todo cuando emprendemos, entre gastos y pagos. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces personas cuando emprenden que se ponen me dan este préstamo, pues lo contrato, me dan este préstamo y lo contrato. Y entonces se ven en una situación en la que están pagando préstamos, pagando préstamos, pagando préstamos y les dices, pues has tenido tanto de beneficio.
y tienes que pagar tanto de impuesto. Y esa persona te dice, es que yo no tengo ese dinero en la cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La persona ha estado viendo que salía dinero porque tenía que devolver un préstamo, pero claro, hay parte de ese préstamo que es un gasto, que es el interés, pero la otra parte no. Entonces, la gente dice, yo no tengo el dinero en la cuenta, ¿cómo puedo tener beneficio? Entonces, hay que saber bien la diferencia entre los gastos y los pagos, para así también recordar, o sea, es algo muy, muy sencillo, ¿no? Pero a veces nos olvidamos si es un préstamo que te dan, lo tienes que devolver. Va a ser una salida de dinero de tu cuenta bancaria que no vas a poder descontar como gasto. Entonces, diferencia entre gastos y pagos, muy importante. Diferencia entre gasto e inversión y, vamos, importantísimo, no olvidar que el dinero de verdad es una variable flujo. O sea, sé que soy pesada con esto, pero no nos olvidemos, no nos volvamos locos y como es una variable flujo, derrochemos, que yo también recomiendo ahorrar, pero de verdad que no mine la moral si en algún momento determinado el dinero baja, ¿vale? Porque el dinero es una variable flujo. El dinero va y viene. Estamos llegando al final de la sesión contigo y te quería decir, ¿habría algo que tal vez no te he preguntado y que quieres decir o comentar? Bueno, estaría relacionado con lo que comentábamos en un primer momento, que además de simplemente recordar que hay veces situaciones en las que no solo, ojo, no solo diferenciando hombres y mujeres, también en relaciones profesionales, ¿vale? De que se utiliza el dinero como poder. No es el primer caso que viene y le proponen a una persona constituir una sociedad, hacer socios y no te preocupes, tú no tienes que poner dinero, pero te quiero a ti como profesional, ¿no? A mí me lo ofrecieron, entrar en una sociedad, en una gestoría y me decían que yo no necesitaba poner un euro para ser socia. O de locales de hostelería me tiene pasado, por ejemplo, estoy poniendo sectores, por ejemplo, ¿no? Pero en otros negocios no hace falta que pongas un euro, tú pon tu trabajo, yo pongo el capital. Y en esas circunstancias se da de que el dinero, quien tiene el capital, tiene el poder. Y vuelvo a recordar, el dinero es una variable. Si alguien te propone a nivel de negocio, vamos a asociarnos, tú no pongas un euro, tú con tu trabajo me llega, poned en valor también vuestro trabajo y vuestras cualidades como profesional, porque también valen y también son poder. Porque si os olvidáis de eso, el que tiene el capital va a forzar el poder. De acuerdo, Entonces, Ana. Para despedirnos, diríamos que en este caso, cuando estás diciendo que te dicen no pongas dinero, pero pon tu trabajo, poner una cifra al trabajo que haces y correcto, decir, pues el trabajo que hago vale tanto. correcto, correcto. ¿Sí? Darle un valor monetario, sí, porque si no la persona que invierte, que mira por el capital y considera que al poner el capital tiene el poder, y la otra persona de forma inconsciente puede sentir que el otro tiene el poder porque ha puesto dinero, pero poner un valor a vuestro trabajo. Te adelanto que tal vez voy a tener que invitarte para una segunda ronda de entrevista. Vamos a despedirnos por hoy. Agradezco muchísimo toda la experiencia que has compartido, las recomendaciones desde tu experiencia profesional y gracias una vez más por haber pasado por Dinero en Primera Persona. Gracias por invitarme y nada, si surgen más, pues aquí estaré.